En este video vamos a hablar un poco acerca de las interrupciones, cuál es su propósito y por qué son tan importantes en los sistemas de cómputo modernos. Las interrupciones, como su nombre lo sugiere, tienen como propósito el interrumpir la operación del procesador. El procesador se dedica a ejecutar instrucciones, pero ocasionalmente él ejecuta instrucciones que son muy lentas. Entonces, lo que hacen las interrupciones es decirle al procesador, ok, mira, estás ejecutando esta interrupción que es muy lenta, no vale la pena continuar esperando ahí. ¿Por qué no te dedicas a hacer otro tipo de ejecución de instrucciones? Entonces, lo que buscan las interrupciones es maximizar el uso del procesador mezclando operaciones que están relacionadas con operaciones de entrada y salida con operaciones de procesamiento. ¿Cuál es la razón o cuál es la lógica detrás de eso? Es que el procesador opera mucho más rápido que los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, un procesador a 1 GHz ejecuta alrededor de 10 a la 9 instrucciones por segundo. Mientras tanto, un disco duro de 7.200 revoluciones por minuto y 4 milisegundos de rotación, 4 milisegundos de rotación, resulta ser 4 por 10 a la 6 más lento que la CPU. Es decir, 6 órdenes de magnitud más lento hacer una operación de entrada y salida que hacer una operación de la CPU. Luego, si nosotros no tuviéramos interrupciones, nuestros programas serían bastante lentos, porque cuando hay operaciones de entrada y salida, el procesador tendría que esperar a que esa operación de entrada y salida se concluyera para él continuar su ejecución. Lo que hacen las interrupciones entonces es mezclar operaciones de tipo entrada y salida con operaciones de procesamiento. ¿Qué tipo de interrupciones podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar algunas interrupciones generadas por los programas, por ejemplo, de arithmetic overflow, cuando estamos asignando un valor a una variable y resulta que excedemos la capacidad de la variable. Cuando hay división por cero, también son tipo de interrupciones que se generan dentro del programa. Una interrupción muy importante son las del temporizador. Estas son las que nos van a permitir tener sistemas de múltiple procesamiento, es decir, tener varios procesos corriendo, pero el sistema va a estar conmutando entre todos esos procesos y cada uno siente como que tiene un procesador para llevar a cabo sus tareas. Otro tipo de interrupción son las interrupciones de entrada y salida. El procesador manda a un disco duro a leer un dato. Cuando el disco duro ya tiene los datos listos, él genera una interrupción para llamar la atención del procesador y decirle, ok, mira, ya terminé de llevar a cabo la tarea que me mandaste de entrada y salida. Y el procesador entonces reacciona y dice, ok, el dato que yo le mandé a leer a este señor está listo. Otro tipo de interrupción que puede aparecer son las de fallos de hardware. Por ejemplo, puede suceder que haya un tipo de o un bloque o un sector de la memoria que está fallando y el sistema va a generar una interrupción por causa de ese fallo. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos un programa. Este programa tiene instrucciones regulares, pero también tiene operaciones de entrada y salida. En este caso, son instrucciones de escritura. Entonces, el programa lo podemos dividir en 3 etapas. Una primera etapa, donde hay instrucciones regulares. Luego aparece una operación de entrada y salida, escritura. Luego continuamos con otro tipo de ejecuciones. Luego otra operación de entrada y salida, nuevamente escritura. Y una tercera etapa. Ahora, ¿qué involucra hacer una escritura? Bien, cuando se va a escribir datos, entonces existe una parte dentro del sistema operativo que tiene que preparar los datos que se van a almacenar en el dispositivo de entrada y salida. Luego se hacen efectivamente las operaciones de ese dispositivo, de ese disco duro o de esa memoria USB, donde los datos que se prepararon en la etapa 4 ya están listos y se almacenan. Finalmente, entonces se limpian las huellas de esta operación y se continúa con la ejecución del programa. Bien, observen que vamos a tener dentro de este write todo este tipo de operaciones. Y en este write nuevamente lo mismo, porque son operaciones que ya están programadas para acceder o almacenar datos en un dispositivo de entrada y salida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy ejecutando instrucciones alegremente, pero de un momento a otro tengo que decirle al procesador, espérate, vamos a hacer una operación de entrada y salida, estas operaciones son del procesador, pero estas no, e igual el procesador tiene que esperar. Y acá, entonces, ok, ya puedes recoger los daños que hiciste o los elementos
que se generaron de manera colateral a la hora de hacer la escritura, recógelos y luego continuamos nuevamente con la ejecución del programa. Es decir, que todo esto lo estamos dedicando a que el procesador espere, que no haga tareas de entrada y salida o ejecuciones, sino que lo vamos a hacer esperar. Luego estamos subutilizando el procesador en un momento dado.